Los Mugiwara por fin logran encontrar la cura para el mal que ataca a Sanji. Los esfuerzos de Usopp dentro y fuera de las ruinas fueron de mucha ayuda para resolver el enigma, aunque en el proceso no se salvó de varias reprimendas por parte de sus camaradas que comprenden ya el proceder de Usopp. Esta es la historia de la maldición de Satsuma, un fanfic de One Piece. Este es el quinto capítulo de 7 entregas que se irán publicando semanalmente en esta plataforma. Estás escuchando Chisheshit Fanfics, el podcast. Puedes encontrarme en Facebook con el mismo nombre por si quieres saber por adelantado los nuevos proyectos en los que estoy trabajando. Hola con todos. Bienvenidos sean al quinto episodio de este fic. Los capítulos anteriores a este están publicados en esta misma plataforma con el mismo nombre. Es recomendable escucharlas antes de seguir para poder entender el contexto de este capítulo. La maldición de Satsuma, capítulo 5. Luffy, Zoro, Robin, Franky y Usopp llegaron a las ruinas y bajaron por la enredadera que seguía allí. Nos dividiremos para cubrir el mayor espacio posible, indicó Robin cuando estuvieron dentro y vio que varios pasillos se extendían frente a ella. Nos veremos en este lugar en 2 horas. Si alguien no está aquí en ese tiempo, nos veremos en la obligación de buscarte. Todos asintieron, y cada uno tomó un pasillo diferente. Todo el lugar estaba envuelto en una oscuridad demasiado profunda, así que cada quien encendió una pequeña antorcha que habían preparado por si ese escenario se les presentaba. Luffy, con su personalidad impulsiva, corrió por el largo pasillo gritando un «¡Satsuma! ¡Te patearé el trasero!». Por otro lado, Franky empezó a caminar, mirando las paredes y sintiendo que se aproximaba un gran trabajo. Lamentó no haberse quedado en el Sony, pero sabía que Robin necesitaba de toda la ayuda posible para recolectar los datos que serían la posible cura para su Nakama. Sacó el papel y empezó a anotar los extraños símbolos de la pared. Zoro caminó, por lo que parecía un laberinto. Podía divisar varios callejones y no lograba encontrar nada relevante. Hubiera sido más fácil para él si no tuviera su sistema de orientación averiado. Quizás así se hubiera dado cuenta de que estaba haciendo el camino en círculos. Tampoco se percató de que el camino lo conducía hacia arriba. Robin empezó a caminar, tratando de traducir al tiempo que anotaba. Se había familiarizado con los signos y su significado. Por lo tanto, era un poco más fácil el trabajo. Esos pasillos escondían historias mitológicas de la civilización que se encontraba allí, y a pesar de que lo que leía le parecía en extremo interesante, no era nada de lo que ella buscaba. Usopp también hacía su parte. Trataba de anotar las runas en el papel de manera rápida y precisa. Quería recorrer todo el pasillo que había elegido para llevar toda la información que le fuese posible. Se sentía cansado, puesto que no había dormido ni un solo segundo, pero el recuerdo de Sanji inconsciente en el consultorio lo empujaba para que no se rindiera. No podía darse el lujo de parar ni por el más mínimo momento, así que apretó con fuerza el lápiz y empezó a anotar cada vez con mayor rapidez. Su concentración había aumentado al máximo. Solamente existía para notar los grabados de las paredes. Y de pronto, chocó de espaldas contra una pared. Se alejó un poco para poder examinarlo, y después de varios segundos, emprendió una rápida carrera hacia la salida. Escaló su propia enredadera, y estando arriba, buscó en su bolso algo que podría serle de ayuda. Encontró un frasco que utilizaba para guardar a los insectos que atrapaba, y agradeció el no haberlo dejado en el barco. Trepó por el mismo árbol que Sanji había trepado esa última mañana antes de caer inconsciente, y cuando estuvo a unos cuantos metros de llegar a la cima, abrió el frasco, y extendiendo el brazo, al principio con delicadeza y luego con brusquedad, hizo el amago de estar atrapando algo invisible. Cerró el frasco con rapidez, y debido a esto cayó de la copa del árbol sombrío. Se golpeó la cabeza, y tuvo demasiada suerte de que Zoro se hubiera perdido y terminara saliendo por una pequeña grieta que se abría bajo uno de esos árboles. El espadachín lo ayudó a incorporarse, y después de asegurarse de que no se hubiera roto nada, procedió a reprenderlo. «Pero, ¿qué crees que haces, idiota?», le gritó con el único fin de intimidarlo, y que de esa manera tomara conciencia de la situación que estaban viviendo. Después de todo, no podían darse el lujo de tener a 2 nakamas en estado de inconsciencia. «Sé lo que estás pensando», le dijo sin alzar la voz, pero con evidente molestia.
piensas que no soy capaz de salvar a Sanji y que solamente lograré meterme en problemas? La ira le subía por todo el cuerpo. Zoro tuvo que aguantar sus ganas de agarrarlo a golpes. Solo no entiendo por qué sientes tanta culpa. Sanji no es tu responsabilidad, entiéndelo de una vez, gritó. El plazo de 2 horas se había cumplido, y los Nakama empezaban a reunirse a las puertas de las ruinas. Escucharon el alboroto que se estaba creando arriba, y subieron a ver qué sucedía. No soy responsable de él, pero quisiera serlo. Todos llegaron en el momento preciso para escucharlo. Usopp siguió hablando sin darse cuenta de que era escuchado. No sabes lo que siento, y si lo llegara a perder estaría perdiendo un pedazo de mi propia vida. Entonces quiero protegerlo siempre, sin importar si él no quiere o si no lo necesite, y menos de alguien como yo, de alguien que dejó que esa estúpida maldición lo atrapase. Usopp al fin empezaba a ser sincero con sus sentimientos. ¿Alguna vez te has enamorado, Zoro? Y la voz se le quebró, mientras unas gruesas lágrimas empezaban a bajarle por las mejillas. Porque si no lo has hecho, no tienes ni una mínima idea de lo que yo siento por Sanji. Zoro hizo un sonido con su boca al no tener nada que decirle. Zoro no era de los que se enamoraban, pero podía entenderlo a la perfección. Él era capaz de dar su vida por su capitán o por cualquier miembro de la tripulación, así que lograba entender, de una u otra manera, el sentimiento. La diferencia era que lo que trataba de transmitirle Usopp era mucho más fuerte que las palabras, la admiración o la lealtad. Luffy, Robin y Frankie se quedaron al margen para no hacer sentir a su Nakama que habían invadido su intimidad sin querer. ¿Qué hacía subido en el árbol? La voz de Zoro se suavizó ligeramente, por lo menos ya no le gritaba. Usopp pareció despertar de su letargo, y miró el frasco cerrado que había apretado contra su pecho para que no recibiera el impacto al caer. Respiró aliviado al ver que el recipiente estaba intacto, y que además había atrapado a la maldición. Creo que encontré la manera de salvar a Sanji, le dijo, mientras le indicaba el frasco que estaba lleno de un humo negro espeso. Atrapé a la maldición. Robin se acercó para examinar el recipiente, y efectivamente, un humo espeso y negro flotaba dentro del mismo. Usopp, sentado apoyado contra el árbol, se apresuró a trazar un boceto de lo que había encontrado en su excursión, y extendió el trozo de papel hacia la arqueóloga. Miró con detenimiento los trazos. Definitivamente, esta es la cura, dijo, y antes de que sus Nakama empezaran a celebrar, prosiguió. Pero hay una parte que no concuerda. Todos se vieron desanimados. De todas maneras, creo que debemos regresar al barco para que Chopper examine esto. Levantó el frasco para mostrarlo a los demás. Dudo mucho que esto se trate de una maldición. Debe ser algo mucho más simple que eso. Usopp trató de levantarse, pero un dolor fulminante en la cabeza se hizo presente. Cayó nuevamente al suelo sin poder enfocar la vista de manera correcta. Volvió a tratar. Sin embargo, nuevamente se tambaleó y le fue imposible mantener el equilibrio. Su cabeza chocó nuevamente contra la tierra, y Zoro, que había sido testigo de la aparatosa caída que había tenido el moreno, lo cargó en su espalda. Llegaron al Sonia en completo silencio. Si bien tenían razones para festejar, también temían por su amigo que se había expuesto al humo. Zoro entró en el consultorio para depositar a Usopp en la camilla extra que tenían allí. Chopper dejó de vigilar a Sanji para atender de inmediato a su amigo. Sin embargo, se vio interrumpido por la arqueóloga. Seguramente Usopp se haya expuesto en menor medida a esto. Le extendió el frasco que contenía el humo negro, además del boceto del moreno. Pero terminó por descubrir varias cosas que quizás nos ayuden. Chopper miró a Usopp, lamentando el hecho de no poder sacar copias de sí mismo para poder atenderlo y al mismo tiempo investigar el contenido del recipiente y los bocetos de Usopp. Le encargó a Nami el cuidado de sus 2 Nakama, y procedió a tomar las medidas pertinentes para no dejar que el humo se escapase. El tirador agachaba la cabeza con fuerza. La luz quema mis ojos, dijo, mientras trataba de cubrirse con las manos. La cabeza me explota. Frankie se apresuró a ir al taller,
para crear una estructura que sirviera como soporte de algunas sábanas, para proporcionarle oscuridad suficiente al tirador. Después de eso, todo fue un silencio absoluto. Chopper logró separar una pequeña parte del humo en diferentes tubos de ensayo para hacerle pruebas, y después de eso analizó el papel. Si lo analizaba desde un punto de vista que no fuera el médico, bien podría interpretarlo como un ritual, ya que era un tanto absurdo mezclar humo con plantas para curar a los afectados por la maldición. Además, el hecho de que el humo fuera representado luego como destellos de luz no le decía nada en concreto. Pensaba que quizás sería la forma de los nativos de representar el rompimiento de la maldición, así que no le tomó importancia, y se concentró en descifrar el resto. Empezaría por reconocer las plantas que se dibujaban en la hoja, y mirando las cortinas recién colgadas alrededor de la camilla de Usopp, agradeció internamente por ese talento que poseía el tirador. Pasaron varias horas, y por fin Chopper salió del consultorio. «Aún no descubro lo que es ese humo negro», dijo el ranito, pero tenía una especie de luz en su mirada. «Pero sí sé lo que debemos hacer para salvar a Sanji». Todos, que en un principio se los podía ver cansados, se pusieron alertas para cumplir cualquier petición que tuviera el médico. «Necesito que encuentren estas plantas». Extendió el libro de medicina frente a sus camaradas, y empezó a explicarles a detalle en dónde podían encontrar cada una de ellas, además de una descripción demasiado certera para que pudieran dar con las plantas sin oportunidad a confundirse. Eran 9 en total, de las cuales Chopper había encontrado 2 con anterioridad, así que el trabajo se reducía a encontrar 7 plantas. Los Mugiwara nuevamente alistaron un bolso con varios recipientes para poder llevar las plantas que encontraran a destino, pero en el momento en el que estaban listos para partir, la puerta del consultorio se abrió. «Yo también voy», dijo Usopp, apenas pudiendo sostenerse de pie. Luffy estuvo a punto de abalanzarse sobre él para dejarlo inconsciente. Según la lógica del sombrero de paja, era la única manera de mantenerlo a salvo. Ya se había puesto en peligro una vez. No permitiría que siguiera con esa actitud tan alocada. Zoro tuvo que detenerlo para que no le hiciera nada. «Sanji te necesita aquí». La voz fuerte y firme de Nami resonó por todo el Sony. «Debes quedarte a su lado». No sabía si lo que estaba diciendo era lo correcto en esa situación, pero por lo menos esperaba que su chantaje funcionase. «Ha estado diciendo tu nombre en todo este tiempo». Usopp se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar. Lo cierto era que esas palabras habían provocado que su corazón diese un vuelco, y los demás camaradas, aprovechando esa leve distracción, saltaron a tierra firme y corrieron hacia el bosque. Franky se había quedado en esa ocasión haciendo guardia, y fue trabajo de él el hacer que Usopp regresase a la camilla. El moreno se dejó guiar. Se encontraba tan confundido que decidió que lo mejor sería quedarse cuidando a Sanji. Fue en ese momento en que reparó que sus Nakama estaban igual de preocupados por su bienestar, y él había optado un comportamiento tan egoísta al hacer caso omiso del cuidado que le ofrecían sus compañeros. Se sentó en la silla junto a la camilla de Sanji y volvió a hacer el mismo gesto que había acostumbrado en esos días. 2, para ser exacto. Se quedó allí, con la mano del cocinero siendo acariciada por la suya. Cerró los ojos tratando de relajarse. Después de todo, el dolor de cabeza no cesaba. Procedió por mover la cabeza en un afán de aliviar toda la tensión acumulada por su cuello. Y, por alguna extraña razón, a pesar de que mantenía los ojos cerrados, el consultorio se le dibujó con bastante precisión en la mente. Era como si estuviese viendo un dibujo a lápiz, pero con los colores invertidos. El fondo completamente negro y líneas muy finas recreaban el espacio. Y de pronto, el sonido de la puerta abriéndose lo hizo perder la concentración. Abrió los ojos y encontró a Nami. «Has estado aquí durante horas. Creo que lo más prudente sería que vinieras a comer con todos. Chopper se pondrá a trabajar en la medicina, así que ya puedes relajarte». A Usopp se le notó realmente confundido. Cuando había entrado al consultorio no pasaba del mediodía, y en cambio ahora podía notar que la noche había caído. Se sintió confundido, y empezó a creer que todo el asunto ya lo estaba afectando a niveles que no podía precisar. La cabeza ya no le dolía tanto, pero fue consciente de que en todos esos días no se había estado alimentando de la mejor manera. Decidió que lo mejor sería cuidarse un poco, por si Chopper necesitara algún tipo de ayuda extra.
Más le valía estar en una buena condición física. Llegó a la cocina y una punzada le llegó directo al pecho. Le dolió no encontrar a Sanji en el lugar que tanto amaba. «Ven, come», le dijo Robin mientras hacía espacio en la banca. Usopp miró a todos sus amigos allí reunidos. Al parecer habían regresado de recolectar las plantas, y él ni siquiera lo había notado. Sintió que no faltaba nada para salvar a Sanji. Después de todo, Chopper ya se encontraba en el consultorio, haciendo la mezcla de los ingredientes para administrársela al rubio. Respiró profundo, y empezó a comer lentamente. La mano le temblaba, y es que se encontraba débil. No había sido hasta ese momento que se había permitido demostrar debilidad. Se llevó una cucharada más a la boca, y unas gruesas lágrimas empezaron a bajar por su rostro. «Gracias», fue lo único que pudo decir mientras los miraba uno a uno. Lo que sintió Usopp ya no era un secreto para todos los tripulantes, a excepción del cocinero. Todos le devolvieron la mirada acompañada de una gran sonrisa que decía: «Lo hiciste bien». Y cuando estuvo a punto de decir algo más, Chopper salió del consultorio, gritando por ayuda. Todos se levantaron de sus lugares, incluyendo a Usopp, que seguía un tanto debilitado por todo lo vivido en esos días. «Le apliqué la medicina, y solamente empeoró». Todos corrieron hacia la puerta del consultorio, y pudieron ver cómo la piel de Sanji había adquirido un color rojo intenso. Estaba ardiendo de fiebre, y la respiración se volvía errática con cada segundo que pasaba. Continuará.